Bueno, hoy día vamos a tener la ayudantía 2. Vamos a ver descripción del movimiento y análisis dimensional. Cualquier cosa que tengan dudas, me pueden escribir al correo, y si tienen dudas durante la ayudantía me pueden interrumpir o pueden preguntar en el chat y Diego va a estar ahí apoyando. Bien. Primero vamos a ver un pequeño resumen de descripción del movimiento. Aquí lo que nos importa es estudiar la posición, la velocidad y la aceleración de los fluidos. No nos importa cómo se genera este movimiento, las fuerzas que están involucradas. Solo vamos a estudiar estas tres cosas que les dije aquí: posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, nos interesa clasificar los tipos de flujos que van a haber. Y vamos a poder clasificar respecto al tiempo y respecto al espacio. Respecto al tiempo nos va a importar un punto específico y vamos a analizar ese punto y vamos a ir viendo cómo va cambiando en el tiempo. Entonces vamos a tener un flujo permanente si es que las variables no cambian en el tiempo. Por ejemplo, si agregamos cualquier variable respecto al tiempo y es igual a 0, significa que vamos a tener un flujo permanente. Impermanente cuando al variar respecto al tiempo alguna variable va a estar cambiando, como la velocidad, por ejemplo. Si es que analizamos en el espacio, es como si sacáramos una foto en un instante y analizáramos cómo se comporta el flujo en relación al espacio. Entonces vamos a tener un flujo uniforme si es que las variables no cambian en el espacio. Por ejemplo, derivados respecto a x, respecto a y, respecto a z, y vamos a tener derivar igual a 0. Y variado cuando las variables no, sí cambian en el espacio, perdón. Entonces, para entender un poco más esto visualmente, les puse este flujo aquí, y ¿podrían decirme cómo clasificarían este flujo? Pueden decir por el chat. O si alguien quiere decir, lo puede decir. O sea, vamos a poner el chat, pero ya. ¿Alguien quiere decir cómo clasificaría este flujo? ¿Permanente, impermanente, variado, uniforme? En el chat pusieron permanente variado, por si acaso. Bueno, que no puedo ver el chat, no sé por qué. Dale, tranqui, yo te digo nomás. Ya, gracias. Ya, sí, efectivamente es permanente y variado, porque si vemos en el tiempo, el campo de velocidad no cambia, o sea, es el mismo, son las mismas velocidades en cada instante, pero si analizamos en el espacio, vemos que tienen direcciones distintas, magnitudes distintas, entonces en el espacio sí es variado y permanente. Bien. ¿Y cómo lo clasificarían? Ahí la vamos a ver. ¿Cómo podrían clasificarlo? ¿Alguien quiere decirlo? Ah, no, Impermanente uniforme. bueno, bien. Bien, es impermanente porque si vemos en cada instante, no son, en el instante 0 y en el instante 1 son distintos, pero si analizamos en el espacio, todos tienen la misma dirección, misma magnitud de velocidad. Así que, bueno, podrían decirlo, como, ¿cuál es la clasificación? Permanente uniforme. Bien, bueno, permanente uniforme porque es exactamente lo mismo en el tiempo y en el espacio también. Y el último, que igual por descarte, pero como para que entiendan un poco visualmente, al cambiar en el tiempo, o sea, está cambiando en el tiempo y en el espacio, así que podemos clasificarlo como impermanente y variado. Eso era como para que tuvieran una idea de las clasificaciones que hay de los fluidos, del flujo respecto al tiempo y espacio. Y ahora damos un poco las formas cinemáticas que nos permiten visualizar los cambios que está teniendo el fluido en el tiempo y en el espacio, estos cambios que mostré ahora. Entonces la primera forma de graficarlo es con la línea trayectoria, que es básicamente seguir la trayectoria de una partícula de fluido en
en el espacio en función del tiempo. O sea, vamos a ver, en función del tiempo vamos a ver dónde está posicionada esta partícula que queremos seguir. Entonces nos va a interesar el vector posición de esta partícula en función del tiempo, y si derivamos la posición respecto al tiempo, en X, en Y y en Z, nos va a dar la velocidad en Y tongo, J tongo y K tongo. La línea de corriente es una línea que en cada punto, su principal característica es que en cada punto es tangente a la velocidad. O sea que en verdad lo que más nos va a importar de esta línea es que se cumple esta relación de aquí, que de X partida en U igual a de Y partida en B igual a de Z partida en W. Entonces cuando queramos estudiar líneas de corriente nos va a interesar mucho esta relación que vamos a ver más adelante en un ejercicio. Y la última es la línea de humo, que es una línea que une todas las partículas que han pasado antes de un tiempo t dado, han pasado por un punto específico en el que nos han pasado. Entonces, no sé, para t igual 1, vamos a unir todas las partículas que antes de t1 hayan pasado por este punto, en algún t0 menor a t1. Entonces, eso básicamente, es como unir, que no necesariamente todas tienen que haber tenido la misma trayectoria, sino que simplemente se une la línea que une todas estas partículas. Y lo importante es que cuando un flujo es permanente, todas estas formas cinemáticas que les mostré, la línea de humo, la línea de corriente y la de trayectoria, son todas las mismas. O sea que en un flujo permanente, todas estas partículas van a haber tenido la misma trayectoria y la línea de humo va a calzar y también la línea de corriente. Eso igual es muy importante. Y lo último importante de cinemática son los enfoques con los que se va a estudiar el movimiento, que son Lagrange y Euler. El enfoque lagrangiano se enfoca en el movimiento de una partícula en específico en función del tiempo. O sea, nos vamos a seguir esta partícula y vamos a ver cómo va cambiando en función del tiempo. Es como análogo a la línea de trayectoria, y vamos a tener la velocidad lagrangiana, que va a ser la derivada del vector posición en función del tiempo, y la aceleración lagrangiana, que va a ser la derivada de la velocidad en función del tiempo, de la velocidad lagrangiana. Y es como, por ejemplo, un ejemplo de enfoque lagrangiano sería seguir una botella de plástico en el mar, en la trayectoria de esta botella de plástico, suponiendo que fuera, por ejemplo, modelarla como una partícula de fluido. Entonces vamos a seguir la trayectoria de esta partícula específica en vez de analizar el fluido completo, que ese es el enfoque euleriano, que es como, se enfoca más que nada en los campos de velocidades. O sea, acá vamos a estar no vamos a estar siguiendo una partícula específica, sino que desde un punto fijo vamos a observar todo el fluido, como una imagen de todo el fluido. Entonces nos va a importar mucho los campos de velocidades. Y en el enfoque euleriano, la aceleración va a ser un poco distinta a la del enfoque lagrangiano, porque al derivar, los campos al derivar vamos a tener una aceleración local como temporal y otra aceleración espacial, que va a ser la advectiva. Entonces la aceleración va a ser un poquito distinta, porque va a depender tanto de las variaciones espaciales como temporales. No vamos a estar solo siguiendo una partícula específica que solo cambia en función del tiempo, sino que vamos a analizar el fluido completo. Entonces las aceleraciones espaciales, los cambios espaciales también van a influir en la aceleración. Y este va a ser el componente X, de la aceleración, el componente Y y el componente Z de la aceleración euleriana. Entonces vamos al primer problema. El primer problema trata de un pueblo muy aislado y con problemas geográficos, por lo que no se puede poner alcantarillas en este pueblo. Entonces, la solución, al igual que en muchos otros pueblos de Chile, hasta el 2014 por lo menos, se usan emisarios submarinos. Y estos emisarios submarinos son simplemente tirar los residuos sanitarios directamente al mar sin tratamiento. Entonces queremos analizar los emisarios submarinos de este pueblo, ya que cerca de este pueblo quieren instalarse una
reserva marina. Entonces queremos analizar si estos emisarios submarinos van a tener un impacto en esta reserva marina. Entonces, nos dan el campo de velocidades del mar en esta zona. O sea, sabemos cómo se distribuyen las velocidades del mar en esta parte, y lo tenemos aquí. Y, bueno, le hice un mapa de dónde va a estar el pueblo, el emisario submarino y la reserva hipotética de marina. Entonces, primero, díganme, este campo de velocidades, ¿cómo lo clasificarían? ¿Permanente, impermanente, uniforme, variado? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Alguien en el chat o que no lo puedo ver? O si alguien quiere En decirlo. el chat dicen impermanente variado. Bien, súper. Y esto, si graficamos este campo de velocidades, podemos ver que efectivamente para el segundo, este es el segundo uno, que podemos ver que ya es variado porque las velocidades son distintas en todo el espacio. Y si vemos en otro instante de tiempo, vamos a ver que está cambiando este campo de velocidad, o sea que efectivamente es impermanente y variado. Y analizando el campo de velocidades ya podemos hacernos una idea de si es que va a llegar o no las aguas residuales a la reserva marina. Pero si queremos verlo un poco más específico, y esto es lo que nos piden en la pregunta A, nos dicen, ya, las aguas servidas comienzan a ser emitidas en el segundo cero, el emisario submarino se encuentra en el punto 0,1 y la ubicación propuesta para el área marina protegida es en este punto de acá. Entonces nos piden determinar si es que las aguas contaminadas van a llegar a la reserva marina o no. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Cómo podemos saber si es que numéricamente, si va a llegar estas aguas residuales a este punto? Obviamente la reserva marina va a ser más grande, pero vamos a verlo como un punto por simplicidad, un punto en el espacio. ¿Cómo podrían saberlo? No sé si alguien quiere decirlo. ¿Se le ocurre cómo podríamos saberlo? En el chat dicen usando el modelo lagrangiano. Ya, sí. Sí, nos gustaría saber cómo esa partícula, si supuestamente las aguas servidas fueran partículas, van a llegar o no a la reserva marina, ¿verdad? Entonces nos interesa el enfoque lagrangiano, pero nos interesa usar una línea de trayectoria. O sea, queremos saber en base a, ya tenemos el campo de velocidades, en y tongo, más 2,7 j tongo. Nos interesa saber si es que desde el segundo cero emitidas las aguas residuales emitidas desde este punto van a llegar a este punto. Entonces nos interesa saber la línea de trayectoria, o sea, saber la posición de esas aguas residuales en todo el tiempo, en función del tiempo. Entonces, para hacer la línea de trayectoria, tenemos que dx de t es igual a u. Eso lo sabíamos por definición de línea de trayectoria. Entonces, aquí tenemos que u es igual a 5 más t. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente integrar, y como por ecuaciones diferenciales, sabemos que esto por método variables separables, podemos integrarlo súper fácil, así que separamos variables y tenemos que dx es igual a 5 más t de t. Integramos, tenemos que desde 0 a x, porque partimos en el punto 0,1, entonces de 0 a x, x igual, y de 0 a t, porque partimos en el segundo 0 y queremos saber en el instante t como la posición de los residuos. Entonces integramos y tenemos x de 0 a x igual a 5t al cuadrado partido en 2, de 0 a t. Y ahora tenemos que x en función de t
es igual a 5t más t al cuadrado por 10. Entonces ya tenemos la ubicación en X de las partículas en función del tiempo. Y ahora queremos para Y también. Entonces, voy a cambiar el color. Bien. Tenemos de Y de T. Hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que igual a 2IT. Somos variables separables. Y tenemos que 1 partido en I de I igual a 2T de T. Ya, entonces ahora integramos 1 partido en I de I. ¿Y cuáles van a ser los límites de integración en I? ¿Va desde dónde hasta dónde? ¿Alguien me puede decir? ¿De una ahí? Bien, bueno, de 1 a I. Sí, porque en I está ubicado en el punto 0,1, entonces en I parte desde 1. Bien. Y de 0 a T. Entonces integramos esto y tenemos logaritmo natural de I, de 1 a I, es igual a T cuadrado, de 0 a T. Y si despejamos I, aquí sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, entonces se va. Y tenemos logaritmo natural de I igual T cuadrado. Si aplicamos exponencial, vamos a tener que I de T es igual a e elevado a T al cuadrado. Entonces ya tenemos las expresiones para X y para Y en función del tiempo, y solamente nos queda ver si es que llega a la reserva marina o no estas partículas. Y para eso tenemos que igualar a E a la 16 y a 28 y ver si es que calzan en el mismo tiempo. Y si calzan en el mismo tiempo significa que sí llegan. Entonces, obviamente es más fácil partir por Y en este caso, y sabemos que en el segundo T igual 4 pasa por ese punto. Entonces ahora evaluamos X en T igual 4 y tenemos 20 más 16 partido en 2, entonces nos da 28 y corroboramos que efectivamente sí pasa por la reserva marina en el segundo T igual 4. Entonces así podemos ver, así se ven las líneas de trayectoria y así podemos comprobar si llega o no una partícula a un determinado lugar. Ahora en la parte B nos piden calcular la línea de corriente que pasa por el punto 0,1 en T igual 1. Y para la línea de corriente tenemos que acordarnos de esta expresión. Y reemplazar con los valores de U y B que tenemos nosotros. Más T de I partido en 2IT. Entonces, integramos y tenemos que X va de 0 a X de 1 partido en 5 más T de X igual. Bueno, obviamente era más fácil pasar el 2t para allá porque cuando usamos variables separables nos convenía, se me olvidó hacer eso, 2t, perdón. Pasamos todo y así dejamos y despejado y es más fácil integrarlo. Y de 1 a I, 1 partido en I de I. Hasta ahora, ¿alguna duda? Es que como no puedo ver el chat, no sé si tienen dudas. Han sido dudas muy puntuales, así que estaremos. Bueno, ya bacán. Disculpa. ¿Sí? Yo no entendí por qué hiciste esa igualdad. ¿De dónde sale?
Ya, esta sale de lo que les dije que para las líneas de corriente se cumple esta relación. Uy, perdón. Eso es básicamente porque la velocidad siempre es tangente, o sea, esta línea es siempre tangente a la velocidad. Entonces, por eso, de esto se va a poder sacar esta relación, que siempre se cumple para una línea de corriente. Es más que nada por esto. Ah, ya, perfecto. Ok, gracias. Siempre vas a poder usarlo para una línea de corriente. Entonces, volviendo al cálculo, integramos esto y como nos están pidiendo en el segundo 1, podemos llegar y reemplazar con t igual 1. Podemos hacerlo en verdad al final también, pero como para deshacernos de los t. Evaluamos en t igual 1 y tenemos que 2 sextos de x. Tenemos ahí. Una partida de y. Y ahí integramos y tenemos que 1/3 de x será x igual a la variable natural de y de 1 a y. Calculamos en los límites y tenemos que x3 igual a y. Y normalmente la línea de corriente la piden expresada en y en función de x, como que nos piden encontrar una expresión para de y en función de x. Pero a veces cuando las expresiones son muy complicadas, uno lo puede dejar como así expresado. Pero en este caso obviamente no es tan difícil dejarlo en función de x, así que podemos dejarlo en función de x. Y tenemos que y igual a x elevado a la x por 30. Entonces aquí tenemos la línea de corriente que pasa por 0,1 en el segundo 1. Ya. Lo último que nos piden es determinar la línea 1 que pasa por el punto 0,1 para... A mí me queda una pequeña duda. Dale, bien. ¿Cómo pasamos de estaba mirando la integral en X, ¿cómo pasamos de 2t partido en 5 más t a 2 sextos? Ya, porque nos piden para el segundo, para t igual 1, ¿verdad? Entonces, en verdad ¿Sí? podemos seguir calculando y hacerlo al final el reemplazo, o podemos hacerlo al principio, en verdad. Pero como por simplicidad, evalúen t igual 1. Porque para Ah, ese segundo perfecto. nos piden la línea de corriente. Ya. Muchas gracias. De nada. Y ahí lo último es calcular la línea 1. En la línea 1 vamos a lo que nos están pidiendo, una línea que conecta todas las partículas que pasaron por el punto que pasaron por 0,1 en un tiempo t0, que tiene que ser menor a 1, porque hasta antes de 1 nos interesan todas las partículas que hayan pasado antes del t igual 1 por 1,0. O sea, perdón, 0,1. Entonces, vamos a partir con los mismos pasos de la línea de trayectoria, pero los límites de integración vamos a cambiar un poco. Entonces tenemos 5 más t, para de y de t tenemos... Ya, y al momento ya hacemos variables separables, y al momento de integrar de x, uy, no, hacemos perdón, no sé cómo sacar eso, pero ya. Al momento de integrar de x de t, los límites de integración van a ser los que van a cambiar un poco, porque ahora queremos saber todas las partículas que partieron en 0, queremos saber su posición final, porque la posición final va a ser la que vamos a unir de todas las partículas. Pero desde un t0, porque en t0 pasaron por 0,1 hasta 1, porque nos interesa saber la posición final cuando están en el segundo 1. Entonces, de t0 a 1. Y lo mismo para i. 1 a i
de 1 partido en I, de I, desde T0 a 1 de 2T, de T. Ya, entonces ahora integramos y vamos a tener que X será X igual a 5 más T, ay perdón, 5T más T al cuadrado partido en 2, desde T0 a 1. Y evaluamos los límites y tenemos que X es igual a 5 más 1 medio menos 5T0 más T0 al cuadrado partido en 2. Lo mismo acá. Hablamos del logaritmo natural de 1 a I igual a T al cuadrado de T0 a 1. Entonces, y aquí despejamos y tenemos que el logaritmo natural de I es igual a 1 menos T0 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la posición de X en función de T0. Al final, el último paso es cambiar el T0 por un T, porque al final queremos la línea de humo. Entonces, queremos saber la ubicación de las partículas que en un T0 pasaron por 0,1. Entonces, tenemos que 5 más 1 medio menos 5T menos T al cuadrado partido 2. Y lo mismo para I, que al final podemos aplicar logaritmo natural, o sea, exponencial. ¿No? Tenemos que I de T va a ser igual a E de 1 menos T al cuadrado. Y aquí tenemos las expresiones para la línea humo, en X y en Y, en función del tiempo. ¿Quedó claro esto de la línea humo? Que a veces como que cuesta un poco más entenderlo, pero ¿quedó claro? ¿O hay dudas? Yo tengo una duda. ¿Vale? Ahí entonces cuando reemplace T, va a ser como que no entiendo, como que es el tiempo en que pasó por el punto 0,1 o es el tiempo en que estoy como viendo la línea de humo, una cosa así. Es que al final es el tiempo como que ponemos T0 porque en T0 pasan las partículas por 0,1, pero para cada partícula el T0 va a ser distinto. Entonces, al final es como la ubicación de la partícula en función de en qué tiempo pasó por 0,1. Entonces te va a hacer una línea que si tú graficas esto en función del tiempo te va a dar una línea hasta t igual 1, en que de todas las partículas que han pasado por un tiempo antes menor que 1, por el punto 0,1. Ah, ya, ok. Entonces, por ejemplo, no sé, para t igual 0,5 te va a dar la posición actual en t igual 1 de la partícula que en 0,5 pasó por 0,1. Entonces, ahora, no sé si queda claro eso. Pero si pones 0,5, por ejemplo, te da la posición actual de la partícula que en 0,5 había pasado por 0,1 y que ahora está en otra parte. Como ahora está en otro... Ya. Es eso Ya, más. gracias. De nada. Ya, hagamos. Y ahora pasamos a análisis dimensional. De cinemática les puse otro propuesto al final, está en el enunciado y está con pauta y todo, y es como, son los mismos procedimientos al final, pero con matemática más difícil, como con integrales más difíciles, con ecuaciones diferenciales un poco más, que tienen que aplicar más lo que vimos en EDO, pero que no lo quise poner ahora porque quizás me iba a tomar mucho tiempo y análisis dimensional igual hay que entenderlo bien, así que eso, para que practiquen después con los propuestos. Y cualquier duda obviamente me pueden escribir. Y ahora veamos un resumen de análisis dimensional, que es una herramienta que nos permite estudiar procesos físicos de la naturaleza, comparar y entender los resultados de experimentos. Al final nos permite ver, analizar de una forma adimensional
prototipos que queremos, no sé, un barco, queremos después mandarlo al mar, pero tenemos que analizarlo en chiquitito, podemos analizar todas esas cosas y de forma dimensional, como que es una herramienta súper potente en verdad. ¿Y cómo funciona? O sea, nosotros tenemos dimensiones fundamentales como la masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia. En fluidos nos va a interesar más que nada estas tres primeras, la masa, la longitud y tiempo. Y vamos a tener problemas según dimensión. Vamos a tener un geométrico, se me corrió un poco ahí no importa, geométrico que va a tener una sola dimensión que va a ser longitud. El cinemático que va a tener longitud y tiempo va a tener R igual 2, o sea, 2 dimensiones. Y el dinámico que va a tener las tres, longitud, tiempo y masa, o sea, R igual 3. Y tenemos el teorema de Buckingham, que permite expresar un problema físico de n variables y r dimensiones en un problema de n menos r parámetros adimensionales. Entonces, esto igual, ya. Ahora les voy a decir los pasos que hay que hacer para usar el teorema de Buckingham y hacer el análisis dimensional. Y lo primero es definir la relación entre las variables dependientes e independientes. O sea, como aquí les puse el caso que vieron en clases con el profe de la fuerza de arrastre, al final lo que se quiere estudiar es la fuerza de arrastre, entonces vamos a dejar la fuerza de arrastre en función de todos los demás parámetros. Pero no nos importa cuál relación hay ni nada, solamente saber que estamos estudiando la fuerza de arrastre en función de los otros parámetros relevantes. Entonces, una regla que decía harto el profe es que no hay que incluir parámetros que sean redundantes, como por ejemplo poner diámetro y radio, que representan lo mismo al final, pero uno es el doble que el otro. Como no poner ese tipo, o la viscosidad cinemática y la dinámica, no poner esos parámetros redundantes en esta relación. El segundo paso es determinar las dimensiones de cada variable y elegir una base de R parámetros independientes. O sea, lo que se refiere a independiente es que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos los parámetros, no se nos vayan las dimensiones. O sea, no queda un parámetro adimensional si es que multiplicamos los parámetros de la base. Y eso. Y el último paso es construir los parámetros adimensionales usando la base para eliminar las dimensiones de los parámetros restantes. O sea, como vieron en el ejemplo en clases, al final el pi1, que era para la fuerza de arrastre, tenían que hacer estos pasos, tenían que hacer el sistema de ecuaciones, despejar las constantes y reemplazar en el pi1. Igual ahora lo vamos a ver como en un ejercicio aplicado para que quede más claro eso si es que no quedó en clase. Y lo otro importante de análisis dimensional son los modelos físicos. Uy, se me ocurrió, pero bueno. El modelo M es la maqueta. Esto confunde, ya esto debería ir aquí, pero bueno. El modelo es la maqueta, o sea, lo que vamos a estar construyendo nosotros para representar el prototipo que hace el producto real. Entonces, el prototipo es el producto real en dimensiones reales y el modelo es la maqueta que vamos a construir en escala chica o grande, dependiendo de lo que queremos representar. Un insecto, queremos representar un barco, ahí va a depender si lo hacemos pequeño o grande. Y la escala de una variable es la relación entre el valor del parámetro del modelo, la maqueta, con el valor del parámetro del prototipo o el producto real. Entonces, vamos a tener distintas similitudes o semejanzas. La semejanza geométrica es cuando tenemos una relación entre la longitud del modelo y del prototipo. Y semejanza cinemática va a ser cuando tenemos relaciones entre las velocidades. Y la dinámica es cuando tenemos relaciones con la fuerza. Y también la semejanza total es cuando los pi parámetros se cumplen en semejanza. Esto significa que vamos a tener que, por ejemplo, pi1 del modelo va a ser igual a pi1 del prototipo. Y al final todos los pi parámetros van a poder igualarse al
entre el modelo y prototipo. Pero la semejanza total es como, en la realidad es súper difícil de lograr, es como el ideal. Al final, en los casos más reales, lo que va a pasar es que van a surgir números adimensionales, que casi siempre salen números adimensionales, y en fluido al menos vamos a estar trabajando mucho con Reynolds y con el número de Reynolds y el número de Freud. Entonces, cuando no se cumple semejanza total, que es al final muy difícil, lo que vamos a tener que hacer va a ser igualar el número de Reynolds o el número de Freud, dependiendo de qué es lo que esté dominando el problema. Por ejemplo, el número de Reynolds tiene más relación con las viscosidades. O sea, en problemas de tuberías cerradas, en donde la viscosidad sí afecte al problema, vamos a tener que darle más importancia al número de Reynolds. Y cuando estemos en canales abiertos, en ríos, en mar, y la gravedad sea la que importe más, la que gobierna el problema, vamos a tener que igualar el número de Freud. Entonces, si es que en un problema tenemos que el parámetro pi2, por ejemplo, está relacionado con el número de Freud, o sea, es el número de Freud al final, y estamos en un canal abierto, por ejemplo, vamos a poder igualar pi2 del modelo igual pi2 prototipo, porque va a estar gobernando la gravedad y va a tener más relevancia y vamos a tener tiempo, nos vamos a querer enfocar en ese parámetro, en ese biparámetro. ¿No? Pero si es que estamos en una tubería cerrada, quizás nos importe más el número de Reynolds. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí con estas cosas? Yo tengo una duda, otra vez. Dijiste como ya, cuando Pi2 esté relacionado al número de Freud, no, a la gravedad, algo así, vamos a usar el número de Freud. Pero ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo sabemos que está relacionado con eso? Porque, se van a preguntar, porque el parámetro Pi2 nos va a dar con una expresión como esta. O sea, en algunos problemas nos va a salir así textual, velocidad partido en gravedad, en raíz de G por longitud. Algunas partes nos va a salir textual. A veces la longitud puede ser el diámetro, puede ser cualquier parámetro que esté en dimensiones de longitud, como solo L. Entonces, a veces nos puede salir textual el número de Freud, o a veces, por ejemplo, nos puede salir Pi2 va a ser igual a velocidad al cuadrado partido en G por L. Al final esto es lo mismo, solo que está elevado al cuadrado todo, pero es la misma relación al final. Entonces vamos a ver, ya, este es el número de Freud, este es el que nos importa. O a veces nos puede salir Pi2 o Pi3, da lo mismo, no necesariamente tiene que ser. Nos puede salir G por L partido en B al cuadrado. Es la misma relación, solo que está escrita como al revés y al cuadrado, pero al final vamos a decir, ya, están estos tres parámetros, están en la misma relación como al cuadrado o como escrito al revés, pero al final eso es lo que importa, así como identificamos, ya está el número de Freud. ¿Quedó claro eso? Sí, ya, muchas gracias. Bueno. Entonces ahora vamos al problema número 2, que ya se está estudiando en un túnel de viento el modelo de una hélice, que es esta que se muestra en la figura. La hélice en el túnel de viento gira a 1800 radianes por minuto y enfrenta un viento de 50 metros por segundo y genera un empuje de 100 newtons. Se sabe que el modelo o maqueta corresponde a un prototipo que tendrá un diámetro 8 veces más grande, que deberá enfrentar aire a una velocidad de 130 metros por segundo y por la altura en la que se operará, la densidad del aire es un 60% menor a la del aire en el túnel de viento. También se sabe que modelo y prototipo cumplen con semejanza total. Y aquí hay un error porque debería ser prototipo acá, debería decir prototipo. Ya, entonces nos piden calcule la velocidad angular y el empuje del prototipo y se puede expresar la viscosidad del aire, pero hay que considerar la densidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es anotar todos los parámetros involucrados en el problema.
Entonces tenemos el diámetro de la maqueta, que va a ser D, y está en dimensiones de longitud. Tenemos la velocidad de la maqueta, que va a ser 50 metros por segundo, y va a estar en dimensiones de L de a la menos 1. Teníamos la velocidad angular de la maqueta, que va a ser 1800 cadenas por minuto, y está en dimensión de a la menos 1. Tenemos la fuerza de empuje de la maqueta, que es 100 newton, y está en dimensiones de masa por L por T a la menos 2. Y el último es la densidad de la maqueta, que va a ser igual a P0, o sea, la densidad del aire aquí terrestre. Y también sabemos que el diámetro del prototipo, o sea, del producto real, es 8 veces más grande que el diámetro de la maqueta. También sabemos que la velocidad del prototipo, el producto real, va a ser de 130 metros por segundo. Y también sabemos que la densidad del aire que va a enfrentar el prototipo, el producto real, va a ser 60% menor, o sea, va a ser 0,4 veces la densidad del aire en la Tierra. Y nos piden calcular la velocidad angular del prototipo y la fuerza de empuje del prototipo o producto real. Entonces, ya tenemos todas las variables involucradas. Tenemos 5 variables. ¿Cuántas dimensiones y cuántos pi parámetros vamos a tener en nuestro modelo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas dimensiones hay en esto? Me faltó poner las dimensiones de densidad. La densidad va a ser masa por L a la menos 3 por kilogramos partido en metros cúbicos. Entonces, ¿cuántas dimensiones y cuántos pi parámetros vamos a tener? ¿Alguien puede decir? Dimensión 3 y los pi son 2. Bacán. Vamos a tener R igual 3, entonces vamos a tener 2 pi parámetros. Ya. Entonces, si tenemos 3 dimensiones, vamos a tener que elegir 3 parámetros como base. O sea, nuestra base va a tener 3 parámetros. ¿Qué parámetros elegirían para nuestra base? ¿Alguien se atreve a decir cuántos parámetros tendríamos? O sea, ¿qué parámetros, perdón? ¿Qué parámetros elegirían? Puede ser la velocidad, el diámetro y la densidad. Bacán. ¿Por qué esos parámetros? ¿Por qué se te ocurre? ¿Por qué los elegiste? Por 5K, no sé. Ya, está bien. Va a haber casos en que van a tener hartas opciones para elegir de base y todas igualmente correctas. O sea, con todos van a llegar al mismo resultado que va a estar correcto. Pero en este caso específico, no podíamos usar cualquier base como no teníamos hartas opciones, solamente teníamos esta opción, no había otra opción. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, tenemos de incógnita a la velocidad angular y a la fuerza de empuje. O sea, estas dos variables van a ser dependientes, no las podemos poner en la base. Además, que por ejemplo, si poníamos la velocidad, el diámetro y la velocidad angular, por ejemplo, estas tres, no íbamos a tener involucrada la masa. Y cuando en nuestra base tienen que estar las 3 dimensiones involucradas. Entonces, tampoco hubiera sido una base válida, por ejemplo, porque no estaba involucrada la masa. Entonces, al final, por descarte, esta es nuestra única base factible para este análisis dimensional. ¿Quedó claro eso? Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta en relación a lo que estás explicando? Sí, vale. Si la fuerza, por ejemplo, la fuerza del prototipo no fuera una incógnita,
sería válido poner la fuerza en la base porque tienen las 3 MLT de una. Sería como más simple, ¿no? Sí. Ya, eso era como mi duda, ¿no? Y al final, bien, sí. Al final, nuestra incógnita, lo que queremos estudiar, va a ser, y que va a estar en función de todos los demás, va a ser lo que no podemos poner en la base nunca. Ya, bacán. Entonces, ahora que tenemos nuestra base, tenemos que buscar los pi parámetros. Entonces, el pi parámetro 1 va a ser la fuerza de empuje por el diámetro, no, a ver, sí, por el diámetro elevado a alfa 1 por la densidad elevado a alfa 2 por la velocidad elevada a alfa 3. Entonces vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones. Para L vamos a tener 1, perdón. tenemos que llegar a un parámetro adimensional, así que tenemos que tener al lado izquierdo todo 0, todas las dimensiones de 0, va a ser igual a, en la fuerza tenemos dimensión de longitud igual a 1, más el diámetro también tenemos 1, entonces más alfa 1, en densidad tenemos que es a la menos 3, porque si se acuerdan, densidad es con L a la menos 3, entonces vamos a tener que multiplicar el menos 3 por alfa 2 y vamos a tener menos 3 alfa 2 y en velocidad tenemos igual a 1, entonces más alfa 3. Para el tiempo, perdón, Disculpa, tenemos, ¿sí? no me queda claro cómo armaste el pi1. O sea, ¿por qué está la fuerza? Pensé que no estaba dentro de la base. ¿Cómo? Ah, no, es que, ya mira, para armar los pi parámetros, al final lo que queremos hacer es con la base deshacernos de las dimensiones de las otras, de los parámetros restantes. Entonces vamos a tener un pi1 para la fuerza de empuje en este caso, es nuestro problema, y otra para la velocidad angular. Entonces al final con nuestra base vamos a buscar una combinación que al multiplicar por la fuerza se eliminan todas las dimensiones. Al final nos queda un parámetro con dimensión de masa, longitud y tiempo elevado a 0, al final, sin dimensiones. Bueno, muchas gracias, me quedó clarísimo. De nada, vale. Y ahora seguimos, ya tenemos la relación para la longitud, ahora buscamos para el tiempo, sabemos que la fuerza tiene T a la menos 2, entonces va a ser igual a menos 2. El diámetro es solo longitud, así que no tiene ninguna más 0, no tiene tiempo. La densidad tampoco tiene tiempo, pero la velocidad tiene a la menos 1. Ya lo tenemos, a la menos 1. Entonces va a ser menos alfa 3. Y por último la masa, vamos a tener 0 igual a, y ahí la fuerza tiene igual a 1, el diámetro no tiene, la densidad tiene 1, entonces tenemos más alfa 2, y la velocidad tiene 0 también, no tiene, entonces más 0. Entonces, ya, ahora tenemos la relación para el pi1 y solamente nos queda despejar las constantes alfa 1, alfa 2 y alfa 3. De aquí sacamos directamente que alfa 2 es igual a menos 1. Veamos la primera relación. De aquí sacamos que alfa 3 es igual a menos 2. O sea, pasamos al alfa 3 para el lado y tenemos que alfa 3 es igual a menos 2. Y reemplazando aquí los valores, nos queda que alfa 1 es, acá tenemos menos 3 por menos 1, tenemos 3 más menos 2, nos queda 1 más 1, entonces nos queda que alfa 1 igual a menos 2. Simplemente despejando los alfa. Entonces, ahora nuestro último paso es
escribir nuestro pi1, que va a ser igual a la fuerza de empuje partido en alfa 1, o sea, el diámetro al cuadrado por la densidad elevado a 1 por la velocidad al cuadrado. Y este va a ser nuestro pi parámetro 1, que va a hacer que la fuerza se vuelva adimensional al final. ¿Quedó claro lo del pi1? ¿Podría explicar de nuevo por qué en el pi1 multiplicas la base por la fuerza? Como que ahí me perdí. Ya, mira, es que al final la gracia del análisis dimensional es que vamos a tener siempre una base que va a ser con parámetros igual a la cantidad de dimensiones, o sea, en este caso 3 dimensiones, vamos a tener 3 parámetros en nuestra base, y con esa base vamos a buscar una combinación que al multiplicar los parámetros restantes por la base, se van a eliminar las dimensiones, entonces nos va a quedar un pi1 adimensional, sin dimensiones, no tiene dimensión ni de longitud, ni de tiempo, ni de masa. Entonces, esa es la gracia, que al final vamos a trabajar con los pi parámetros, que son adimensionales, y vamos a poder ver relaciones para ver cómo funciona la fuerza de empuje, por ejemplo, en un avión, en la hélice de un avión a 800 metros de altura, con un diámetro mucho más grande que el prototipo, o sea, que la maqueta, perdón, y vamos a poder hacer esos análisis de forma dimensional. Básicamente es como las reglas que sigue el análisis dimensional. Buscar una base, buscar la relación para que elimine las dimensiones de los demás parámetros y así tener parámetros adimensionales. O sea, si hubiéramos elegido como otra base en otra circunstancia, uno podría, en vez de fuerza, uno podría haber puesto omega, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con otras variables y otras cosas así. Para decir, no siempre va fuerza ahí, puede ir otra variable. Es que ahora vamos a calcular pi2 para la velocidad angular. Entonces, al final, para todos los parámetros restantes que no están en nuestra base, tenemos que hacer el mismo procedimiento. O sea, en este caso, para este y para este vamos a tener que sacar un pi1 y un pi2. O pi1 y pi2. Ya, vale, hay caché, gracias. Eso es, ya bacán. Pero al final como que a los únicos que no hay que sacarles pi parámetros son a las bases, porque las bases, estas tres de aquí, van a ser las que vamos a usar para adimensionalizar los otros. Por eso tenemos lo de, vamos a pasar de un problema de n variables a uno de n menos r, que en este caso, como vimos, eran 2 parámetros a dimensionar. Entonces, ahora calculamos el pi2 para omega y hacemos exactamente el mismo procedimiento. No, de elevado a alfa 1 por la densidad alfa 2 por la velocidad alfa 3. Y hacemos exactamente lo mismo. Cuando me va a quedar espacio. No me importa. Tenemos que la longitud, el omega, si volvemos atrás, tenemos que solo esté a la menos 1. Así que en longitud él no tiene 0, igual a omega no tiene. El diámetro tampoco tiene. Ah, no, ¿cómo que no tiene? El diámetro sí tiene, obviamente. Ya. El diámetro tiene 1, a la 1. La densidad tiene menos 3, entonces tenemos... Al final son los mismos números de acá arriba. Lo único que cambia es esto, porque es lo que son las dimensiones del parámetro que queremos adimensionalizar al final. Entonces, esta va a ser lo único que va a cambiar en nuestra relación. Entonces, menos 3 alfa 2 más alfa 3. Pues, del tiempo, tenemos que 0 es igual. Ya, aquí omega sí tiene menos 1. El diámetro no tiene 0, la densidad tampoco, y la velocidad tiene menos 1.
Y por último, la masa, 0 igual, omega tampoco tiene masa, el diámetro tampoco, la densidad tiene 1 y la velocidad tiene 0. Entonces, despejando, tenemos que alfa 2 es igual a 0, tenemos que alfa 3 es igual a menos 1, y tenemos que alfa 1 es igual a, reemplazamos acá el 0, el menos 1, y tenemos que alfa 1 es igual a 1. Eso no voy a escribir acá, pero ya. Entonces nos queda que el pi2 es igual a omega por el diámetro partido en la velocidad, porque es alfa 3 elevado a menos 1, entonces partido por la velocidad. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos pi parámetros del problema. Tenemos el pi1 y el pi2. Y tenemos que hacer el último paso, no sé dónde lo voy a hacer, que es, nos dicen que tenemos semejanza total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar los pi parámetros de la maqueta con los pi parámetros del producto real o el prototipo. Entonces solo nos queda, voy a tener que borrar, o no, ya lo voy a escribir acá. Ya tenemos, perdón el desorden, pero se me olvidó poner más diapositivas. Ya tenemos que pi1 es igual a la fuerza y ahí me apareció el chat. Ya, ya la fuerza partido en el diámetro al cuadrado por la densidad por la velocidad al cuadrado, y que pi2 es igual a omega por diámetro partido en velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar el pi1 del prototipo al pi1 de la maqueta. Entonces, y despejar la fuerza de empuje del producto real, del prototipo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos que la fuerza del modelo, la fuerza de empuje del modelo, partido en el diámetro al cuadrado del modelo, por la densidad del modelo, por la velocidad del modelo al cuadrado, es igual a la fuerza del prototipo, partido en el diámetro del prototipo al cuadrado, por la densidad del prototipo, por la velocidad al cuadrado del prototipo. Entonces, tenemos el valor de la fuerza del modelo, el diámetro del modelo, la densidad del modelo, la velocidad del modelo, y en verdad tenemos todos los valores menos esta. Entonces simplemente despejamos y nos dicen, entonces ya, vamos a reemplazar los valores que nos dan. Tenemos que la fuerza del modelo son 100 newton, partido en el diámetro, que son r al cuadrado, por P0, por la velocidad al cuadrado, que es 50. 50 al cuadrado. Eso igual a la incógnita, la fuerza del prototipo, por 8 veces el diámetro, o sea, 64 d al cuadrado, por 0,4 veces P0, por 130 al cuadrado. Entonces, ahora simplemente ya esto se va, el P0 se va, el d al cuadrado se va porque se va también. Y al final solamente tenemos que despejar y calcular, y nos va a dar que la fuerza del prototipo es igual a 17.000, no anotado, pero 305 newton. Al final simplemente despejando la fuerza y calculando,
vamos a tener que la fuerza de empuje del producto real del avión, de la hélice que va a estar arriba real, va a ser esto. Y al final, y para la velocidad angular tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos pi2 y tenemos que igualar el pi2 del prototipo con el pi2 del modelo. No sé dónde hacerlo. Voy a tener que borrar. Voy a borrar acá. Voy a borrar esto. Disculpa, si no hubiera existido una semejanza total, ¿cómo se podría resolver el ejercicio? Ya, mira, en este caso, en el que no había ni gravedad ni número de Reynolds para hacer como, para saber como en qué enfocarse, quizás no sé si se habría podido hacer sin la semejanza total, con el teorema de Buckingham, al menos. Pero, por ejemplo, para problemas en los que no te dicen que hay semejanza total, o sea, que no se cumple, generalmente va a estar o presente la viscosidad o van a haber otras semejanzas que vas a poder usar. Por ejemplo, si hubiéramos estado analizando una hélice para una, no sé, siempre por ejemplo, vas a poder usar relaciones que te van a dar en el problema. En este caso, al final lo que importaba era la semejanza total, como para que vieran que cuando hay semejanza total se cumple esto, y que claramente es muy difícil. Pero, por ejemplo, en el problema propuesto 3, que está en el enunciado, que está con pauta y todo, ahí sí aparece la gravedad. Es como uno de los parámetros, entonces ahí ya sabrían que tendrían que usar el número de Freud para hacer la relación. Si es que les piden calcular una relación, como hacer un modelo. Pero en este caso, como no está ni la gravedad ni la viscosidad, hay que usar semejanza total al final, porque te lo decían en todo caso en el enunciado. Al final tienes que como enfocarte en lo que te dicen en el enunciado. Como ahí te van a dar las pistas de como por dónde irte. Pero eso, ¿no? En verdad. Vale, gracias. Nada. Y ahora vemos el último, la relación entre omega de la maqueta por el diámetro maqueta partido en velocidad maqueta igual a otro prototipo. Entonces, reemplazamos los valores. Sabemos que de la maqueta es 1800 radianes. ¿Vamos? 1800 radianes por minuto por V partido en 50 igual a la velocidad angular del producto real, que es lo que queremos saber, por 8D partido en 130. Y simplemente los D se van, despejamos W, calculamos y nos va a dar que la velocidad angular del prototipo es 585 radianes por minuto. Y ahí tenemos el resultado para la fuerza de empuje y la velocidad angular del prototipo. ¿Eso? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna otra duda? ¿Qué hora es? Igual nos queda tiempo, así que quizás podríamos ver uno de los... revoluciones por minuto. Puede ser revoluciones por minuto. Podríamos ver uno de los propuestos. No sé si prefieren analizar... Ahora sí estoy viendo el chat, así que si quieren... prefieren ver uno de los propuestos de cinemática o de análisis dimensional.
Eso sí, el de cinemática es como más larguito, que tiene como harta matemática. Ya, yo creo que análisis dimensional quizás sea como más cortito porque solo nos piden, ya, así que voy a agregarle. Ya. Entonces, ya vamos a leer el enunciado. Una moneda. Es que ya, el de cinemática es largo el de desarrollo matemático, pero podría mostrarles, ya, mira, este es el propuesto 1 de cinemática, que al final también nos dan un campo de velocidades y como nos piden lo mismo, línea de trayectoria, de corriente y de humo. Al final son los mismos pasos que les había mostrado, que para la línea de corriente tenemos que ver la relación em, de x partido en u igual de y partido en b. Y para la línea de trayectoria teníamos que buscar una expresión para x en función del tiempo y en función del tiempo. Y para la línea humo, algo parecido a esto, pero para una línea humo. Entonces son los mismos pasos, pero con un poco más de complejidad matemática, porque se siguen aquí que cuando queremos sacar la línea de trayectoria, por ejemplo, de x de t, a la línea de trayectoria, tenemos que 2x más t. Esto no es como llegar y aplicar variables separables, no se puede, de hecho. Esto se tenía que hacer con una ecuación diferencial ordinaria, que no sé si se acuerdan, que era el tipo 2x, ay no sé, era el tipo 2x de t más una función, era una función p de t por x e igual a una función, no me acuerdo, q de t, como funciones en función de t. Entonces había que buscar había que multiplicar todo esto por e a la, háganme el color. Ya no sé cómo cambiar el color. Pero e elevado a p de t. Entonces había que multiplicar todo y así llegamos a una expresión para poder integrar, resolver la ecuación diferencial. Entonces como que eso era como lo más complejo. Después al integrar también salen otras como que se complica por el tipo integral y todo. Pero eso, ahí está el chat. Ya, los propuestos sí están con solución. Y Oye, lo de usar R o F, ya. Mira, sí, yo te quería preguntar, en el punto, ahí tiene como un eje Z. ¿Qué pasa con eso? ¿Tengo que integrar, hacer como otra integral más o cómo? ¿cómo en dónde? En el punto, por ejemplo, en el problema propuesto 1, en la A, sale el punto 1,1,0. Ese 0, Ah, ya. ¿cómo lo asocio No, a la velocidad que tiene probablemente aquí? si te das cuenta, aquí es como lo mismo que más 0 catongo. Entonces al final no tienes que considerarlo porque es 0, así que el campo de velocidades ahí es 0, así que no importa. No te va a influir. Al final es como lo mismo que tener un campo en 2D y te va a importar el 1,1 y listo. Acá, gracias. Bueno, ya. Y con lo de usar
Freud o Reynolds, por ejemplo, ya veamos este ejercicio, el problema propuesto 3, que dice: las ondas de gravedad, oleaje generadas por viento que se propagan en la superficie del mar, pueden caracterizarse por su altura significativa y periodo peak. Estas variables son representaciones estadísticas de un estado de mar, registro de tiempo de entre 30 minutos y 3 horas, donde h, un tercio, es el promedio del tercio de olas más grandes observadas en el registro, t, un tercio, es el periodo medio asociado al tercio de olas más grandes en segundos. Entonces, nos dicen, estas ondas de gravedad son generadas por el viento y su dinámica de propagación está controlada por la aceleración de gravedad. El viento puede caracterizarse por su velocidad medida a 10 metros sobre la superficie del mar y promediada durante 10 minutos, su duración y la extensión longitudinal en metros sobre la cual el viento está activo. Entonces, a partir del análisis dimensional, reduzca el problema al mínimo de variables adimensionales que representan el estado del mar resultante en función de las características del viento. O sea, nos piden como... Ya, aquí se ve como todo súper complicado, en verdad, pero al final lo que nos interesa estudiar es la altura, esta h, un tercio, este h, que es el promedio de las olas, del tercio de las olas más grandes en metros. O sea, es como la altura es una altura de olas y el periodo en segundos de estas olas que están ocurriendo. Al final estos son los que nos interesa estudiar. Y estos están en función de la gravedad, de el viento, la velocidad del viento, la duración, la extensión en metros y esto. Entonces tenemos que, ya perdón, que está complicado de leer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos estos ejercicios, aquí nos están pidiendo solamente dejar los pi parámetros expresados, no nos están pidiendo que analicemos un modelo ni nada, pero para que entiendan qué parámetro está más importante aquí, o sea, qué número adimensional. Entonces, los parámetros que tenemos importantes aquí son h, un tercio, que está en longitud. Al final esto ayuda mucho a ordenarnos, como para entender qué nos están pidiendo y... Oh, qué lata, no. ¿Qué nos están pidiendo? Tenemos t, un tercio, que está en segundos, o sea que está en dimensión t. Tenemos la aceleración de gravedad, que está en dimensiones L t a la menos 2. Tenemos la velocidad media, que va a ser U10. Y tiene dimensiones L t a la menos 1 por velocidad. Y la duración está en tiempo. Sí. No, la pauta de estos propuestos ya está en Canvas, por si acaso. Y la extensión longitudinal F, que es en longitud. Al final, esto ayuda mucho a organizarse. Ahora tengo la... Uy, no. ¿Vean? Tengo la pauta entonces abierta. Pues les voy a mostrar porque no creo que alcancemos a terminarlo, pero miren. Al final, lo importante es que ordenemos todos los parámetros que nos dan. ¿Ven? Lo que les había escrito. Tenemos la aceleración, la altura, el periodo en segundos, la velocidad, el d, que era la duración del viento, y f, que era otra altura en metros. Al final tenemos que anotar todos los parámetros, ordenarlos, anotar sus dimensiones y ver
¿cuántos pi parámetros vamos a necesitar? En este caso tenemos 6 parámetros y solo 2 dimensiones, porque no está en ninguna parte masa. Entonces tenemos solo 2 dimensiones, r igual 2. Entonces, vamos a tener 4 pi parámetros. Entonces, tenemos que elegir qué parámetros usar para la base. Aquí en este caso podemos usar arpas, porque tenemos varias opciones. Entonces tenemos varias opciones y podemos usar una combinación. Por ejemplo, podemos usar gravedad y velocidad media, podemos usar duración y esta F, podemos usar, preocupándonos de que esté incluida T y L, o sea, las 2 dimensiones. Entonces, y que sean independientes. Entonces podemos elegir entre todas estas. Y bueno, aquí eligen gravedad y velocidad media. Y al final se sacan los pi parámetros, el pi 1 que es para sacar a la altura 1/3. Y haciendo el mismo procedimiento que les había mostrado, llegan al pi 1, con el pi 2 también lo mismo, el pi 3 y el pi 4. Entonces aquí si vemos los pi parámetros, tenemos este se parece harto, por ejemplo, al pi parámetro de float. En este caso, nuestro pi parámetro de float era, anotar, el número de float era, la velocidad. Si la velocidad partido en g por longitud. Entonces, si nos fijamos, aquí es como este F, no me entra, pero el F es en metros, y es como es de altura. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener este podría ser similar al número de Freud, perdón. Porque está como en la misma expresión, pero al cuadrado y dado vuelta. Entonces, si es que nos pidieran hacer como un modelo y que no nos dijeran que se cumple semejanza total, vamos a tener que buscar el pi parámetro que sea más similar a Freud. ¿Por qué? Porque aquí gobierna la gravedad, ni siquiera está la viscosidad de hecho, y vamos a tener que igualar el pi 4 de modelo y del pi del prototipo, y vamos a poder despejar los valores que estemos buscando. ¿Por qué no vamos a elegir T 1/3 y H 1/3? Porque en este caso creo que era lo que estaban pidiendo estudiar. Entonces al final los parámetros independientes, o sea, los parámetros dependientes, que son en este caso H 1/3 y T 1/3, que te dicen que son los que quieren estudiar, no se pueden usar como base. No se pueden usar los parámetros dependientes al final. Bueno, eso. Como que preferí mostrar la pauta porque no íbamos a alcanzar en verdad a hacer ninguno desarrollado completo, pero esto es súper importante en análisis dimensional, partir escribiendo los parámetros que les dan, identificando cuáles son los que son dependientes. En este caso les dicen que estos dos son los que están estudiando, o sea, así que estos dos son dependientes. Y hay que ver la cantidad de dimensiones, ver cuántos pi parámetros vamos a calcular y ver qué variable gobierna el problema. En este caso es la gravedad. En una cañería sería la viscosidad. Y eso, en algunos casos les van a pedir que jueguen con la semejanza total y en otros van a pedir que enfoquen en Freud o en Reynolds. La pauta está qué raro. Esta que estoy mostrando, que estoy compartiendo, ya la subieron. Se llama identidad propuestos. Y eso, los problemas que vimos hoy día se las puedo subir también si quieren, del problema 1 y problema 2. Y también vamos a subir el video y todo.
Pero igual voy a revisar de nuevo lo de la pauta, porque esta yo de hecho la cargué de Canvas. Está subida, según yo. ¿Alguna otra duda de cinemática o análisis dimensional? No sé. Hola, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, bueno, yo tenía una duda acerca de lo de semejanza total. ¿Ya? Lo escribí por chat y un compañero me respondió, ¿Ya? pero hay una cosa todavía que no me quedó muy clara todavía. Ok. Eh, ¿En qué, ¿Cuándo yo sé que es semejanza total? ¿Solo cuando me lo dicen? Sí, te tienen que decir que hay semejanza total porque en realidad es como súper ideal, como que de hecho es difícil de alcanzar, pero te lo tienen que decir por enunciado, si no, nunca puedes asumir que hay semejanza total si no te lo dicen. O sea, Anto, En ningún complementando, caso, complementando lo que decís tú, o sea, si no te lo dicen por en el enunciado, tú no lo puedes asumir, pero si por alguna razón en el problema te dan como los valores del modelo y el prototipo, tú vas a poder comparar las variables como todas las... hoy se me olvidó como el nombre, pero como todas las variables como geométricas, cinemática y dinámica, si esas variables son iguales, se da la semejanza total. No sé si entiende. si todas las variables son iguales. O sea, por ejemplo, la variable dimensional de fuerza, si tú divides esa variable en la del modelo y el prototipo, eso te va a dar una relación que hay entre la fuerza del modelo y la fuerza del prototipo. Ahora, si tú tienes una variable que relacione la velocidad del modelo y el prototipo, y tú vuelves a dividir esa variable dimensional que te da la relación del modelo y el prototipo, te va a dar otra constante. Si esas constantes son iguales, y sumado a la semejanza geométrica, ahí puedes decir que hay semejanza total. Como, al final cuando se cumplen la semejanza o sea, dinámica, cinemática y geométrica, ¿no? Eso mismo, cuando los valores son iguales. Cuando los valores son iguales. Pero esos valores iguales que tú comentas son, La escala, perdón, digamos, los alfa que me dan. eso era la escala. Los alfa son las escalas dinámicas, geométricas y cinemáticas. Si estas escalas son iguales entre sí, es porque hay semejanza total. No sé si entiendes. Ya, perfecto. Pero a priori tú no lo puedes determinar si es que no te lo dicen. Necesitas como todos los datos para poder decir, como para decir este tipo de escala. Ya, perfecto. Y lo otro que quería consultar, cuando se hace este análisis dimensional, y como en este último ejemplo que nos mostraron, hay más variables que solo las que, entre comillas, nos estaban pidiendo, porque en esta eran 4 variables, creo, y Son seis se variables. sacaron solamente 2 para la base. Sí, Digo, eran 6 en total, sí. 2 incógnitas y solo 2 se utilizaron para la base. Y se sacaron 4 números pi. Esos 4 números pi, eh, ¿qué representan al final? ¿O cómo me sirven para los cálculos después? Porque, digamos, yo me noté que para un número, digamos, para el pi 1 utilizamos h 1/3. Para pi 2 utilizamos la t. Y para el pi 3 y pi 4 utilizamos las otras variables que no se usaron como base, Sí, al final ¿cierto? hay que, o sea, es como dimensionalizar todos los parámetros restantes, no solamente los dependientes, sino que todos los restantes. Ah, ya. Ujú. Al final tenemos un problema que va a estar, o sea, va a tener 4 parámetros adimensionales, algunos dependientes y otros, o sea, algunos que queremos estudiar y otros que ya sabemos los valores, que van a ser los que vamos a hacer variar al final, como que podemos variar. Ya.
Eh, ya. ¿Y cómo esto al final, como respuesta última, responde a lo que nos estaban pidiendo de las olas de cierto tamaño y el periodo? Que aquí en esta pregunta solo nos pedían expresar el problema de forma dimensional, como escribir los pi parámetros. No nos pedían como hacer un modelo, como representar un modelo, como ver un modelo al final. Solamente dejar Ah, ya. expresados los pi parámetros. Sí. Ya, perfecto. Como para que suelten la mano un poco con el teorema de Buckingham y los parámetros, los pi parámetros y todo eso. Ok, Eso. ya. Era eso. Gracias. Vale, de nada. No sé si hay más dudas y si no ya voy a dejar de grabar. No sé si tienen más dudas.